comenzar la grabación. Excúsenme un segundito, pues como ese pequeño impasse, pero yo creo que amerita el tema de tenernos un segundito para que los compañeros que de pronto no puedan estar puedan acceder a esta grabación más adelante. Bueno, entonces retomando un poco la idea con la que venía, la suspensión en la afiliación va a ocurrir por una de dos razones, ¿cierto? Cuando se deja de cotizar 2 meses consecutivos, pero tratándose del trabajador dependiente, tendremos que mirar si le dedujeron o no el tema de la cotización a salud, ese 4% o ese 8% en total, y tratándose del cotizante independiente, pues simplemente validar que haya dejado de cotizar 2 meses. A veces suena esto muy difícil porque el que ha sido independiente sabe lo difícil que puede ser tener el dinero para cotizar todos los meses. El independiente a veces vive del día a día y es muy difícil, pero lastimosamente, si deja de pagar 2 meses seguidos, le suspenden la afiliación. ¿Qué quiere decir que le suspendan la afiliación? Que le dejan de prestar los servicios, a excepción de los miembros de su núcleo familiar que estén en embarazo, mujeres en embarazo, o que sean menores de edad, porque las mujeres en embarazo y los menores de edad tienen cobertura integral en el sistema y nunca pueden dejar de ser atendidos. Pero a pesar de que la norma no lo dice, decreto 2533 del 2015, en estos casos también se debe garantizar la continuidad de tratamientos. Entonces, supongamos que yo soy el cotizante, tengo un hijo, el hijo es menor de edad, o perdón, el hijo es mayor de edad, depende económicamente de mí, hasta los 25 años puede ser beneficiario, pero tiene un tratamiento. Entonces, si tiene un tratamiento, a él ese tratamiento se lo tienen que garantizar, se lo tienen que llevar hasta su finalización. Eh, Esto en cuanto a la afiliación y en cuanto a la cobertura cuando de pronto el afiliado por alguna razón deja de cotizar, al menos durante 2 meses seguidos. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes son los cotizantes? ¿Quiénes son los afiliados al sistema de salud? Los afiliados al régimen contributivo, que es aquel en el cual se afilian las personas con capacidad de pago, son de dos tipos, son de dos clases, digámoslo así. Los cotizantes, que son las personas que pagan, que generalmente encabezan un grupo familiar y que son directamente las personas que tienen capacidad de pago, y los beneficiarios, que son aquellas personas que hacen parte del grupo familiar de los cotizantes y generalmente son sus parientes o su grupo familiar más cercano. ¿Quiénes son cotizantes al sistema de salud? Es decir, ¿quiénes se tienen que afiliar obligatoriamente al sistema de salud? Primero, los trabajadores dependientes, es decir, cualquier trabajador que tenga un contrato de trabajo. No importa si el contrato es por obra, si el contrato es a término fijo, si el contrato es a término indefinido, no importa si es una empresa pequeña, si es una empresa grande, pero, y tampoco importa el sector económico, claro está, pero si hay contrato de trabajo, ese trabajador tiene que afiliarse. Para efectos de la afiliación y cotización, el trabajador dependiente solo paga el 8%. Recuerden que la afiliación en salud es del 12,5% del ingreso. El trabajador asume un 4% y asume otro 4% para pensiones. Pensiones es el 16%. Y el resto, que es como 20,5%, pues si es riesgo 1 o 25%, lo asumirá el empleador, la empresa empleadora. Segundo, los servidores públicos. No importa el nivel, no importa la clase de vinculación, no importa si están en provisionalidad o si están en carrera o si están en propiedad. Si es servidor público, tiene que estar afiliado como cotizante al régimen contributivo. Tercero, los pensionados. No importa qué clase de pensión tenga la persona, si tiene pensión, tiene que estar afiliada como cotizante al régimen contributivo de salud. Cuarto, los trabajadores independientes o contratistas, porque no es lo mismo. Un trabajador independiente es
el que vive de cuenta propia, el que no tiene contratos, el que no tiene empleadores, y un contratista es aquel que deriva sus ingresos principalmente de un contrato de prestación de servicios. El trabajador independiente, el que no tiene contratos, tiene que estar afiliado al régimen contributivo siempre y cuando derive ingresos por lo menos iguales a un salario mínimo. No sé si alguien iba a hacer una pregunta. Me dio como la impresión. Ya saben, compañeros, qué pena, no les dije esto iniciando, ustedes me excusarán. Si tienen una pregunta, levantan la manito o abren el micrófono y me preguntan con toda confianza que vamos resolviendo las dudas que puedan haber acá. ¿Listo? Bueno, finalmente, muchachos, pues existen personas que no son contratistas, que no son trabajadoras, que no son servidores públicos, pero tienen capacidad de pago, ¿sí? Todo aquel que tenga capacidad de pago eh, tiene que estar afiliado al régimen contributivo. ¿Y por qué les hago esta mención? Hola, Carlos. No, no te preocupes. Dale que igual estamos tratando de grabar la partecita que hemos avanzado. Estamos haciendo un breve recorderis de lo que tiene que ver con el sistema de salud, entonces puedes ponerte al día con el video. ¿Listo? Hay personas que tienen capacidad de pago, no son contratistas, no son trabajadoras, son personas que pueden vivir, por ejemplo, de un inmueble que arriendan, por ejemplo, de un ganado que tienen, por ejemplo, de una inversión que hicieron o de plata que prestan, ¿sí? Rentistas de capital, inversores, personas que tienen plata, inclusive los mismos empleadores. Hay empleadores que no tienen contrato de trabajo con nadie, pero ellos tienen capacidad de pago. Esas personas tienen que estar afiliadas porque el principio de solidaridad en materia de seguridad social exige que el que tenga plata pague para que los que no tienen con qué acceder al sistema puedan hacerlo. Listo. Son beneficiarios de estos cotizantes, los que ven a mano izquierda de la pantalla. Primero, cónyuge o compañera o compañero permanente. No tenemos, digamos, que explicar esos conceptos, creo yo. Segundo, hijos, menores de edad con toda la razón, mayores de edad si estudian con toda la razón, pero también mayores de edad hasta los 25 años, así no estudien, si dependen económicamente del afiliado cotizante. Hoy están cubiertos, artículo 21 del decreto 2533, o hijos inválidos en cualquier edad. ¿Sí? Se maneja un régimen de beneficiarios un poquitico parecido al régimen de beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Obviamente hoy en salud hay una ampliación, hay mucho más, hay una mayor cobertura y sobre todo lo que viene después de los padres del cotizante es nuevo y permite que muchas personas tengan acceso al sistema de salud. Tercero, los padres del cotizante se necesita que no tengan cobertura en salud, que sean, digamos, que no tengan fuentes de ingreso, porque si un padre tiene fuentes de ingreso, pues es persona con capacidad de pago, entonces se tiene que afiliar, o si es pensionado, pues está en el lado izquierdo de la columna, se tendría que afiliar como cotizante. Y vienen tres situaciones que el decreto 2533 trajo como una novedad, porque esto realmente no estaba antes, ¿sí? Esto es nuevo, esto apenas está desde el 2015. Primero, nietos cuando el padre depende del abuelo. Es decir, si por ejemplo yo tengo un hijo que ya es mayor de edad o que es menor de edad, tiene 17 años, pero mi hijo tuvo un hijo y mi hijo depende de mí, ese hijo de mi hijo, es decir, mi nieto, también puede estar como beneficiario mío porque depende de mí. Es decir, al final, mi hijo no tiene independencia económica, depende también de mí, mi nieto. Entonces, en esas condiciones se puede afiliar, lo cual representó un gran avance porque antes de este decreto, por esos nietos, habría que pagar una UPC adicional y esa UPC adicional era costosísima porque las UPC, que es, digamos, lo que al sistema le vale mantener la cobertura de una persona, son más caras para los menores de 7 años que para una persona en edad de juventud, entre los 15 y los 30 o 40 años, ¿sí? Hay unas diferencias ahí importantes.
Luego vienen los sobrinos y hermanos menores de 25 años de edad cuando dependen económicamente del cotizante y, digamos, tienen incapacidad permanente. Es muy eh, probable que en las condiciones de las familias actuales un padre no trabaje y sea un hijo el que sostenga todo el núcleo familiar. Entonces, si uno de esos hermanos del que sostiene el núcleo familiar tiene incapacidad, no puede trabajar y depende económicamente de ese hermano que sostiene el grupo familiar, puede ser beneficiario suyo en salud. Y finalmente, menores de 18 años entregados en custodia legal por cualquier institución que tenga competencia, por autoridad legal competente, siempre y cuando, digamos, la persona que recibe a ese menor tiene la calidad de cotizante, entonces va a ser su beneficiario. Vamos a suponer que alguien es nombrado como tutor o curador de un menor de edad para que simplemente lo cuide, ¿sí? Lo proteja, y mientras está bajo su protección, pues va a ser su beneficiario en salud si esa persona es cotizante. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes se afilian al régimen subsidiado? Esta tablita que están viendo en pantalla es una adición, es una complementación al material de estudio que ustedes ya tienen. En esta situación, digamos, de la afiliación al régimen subsidiado, básicamente se protegen dos tipos de personas, ¿sí? Personas en situación de pobreza, y las personas en situación de pobreza son aquellas que están en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Aclaro que el SISBEN es un sistema de identificación de beneficiarios que el Departamento Nacional de Planeación a nivel nacional diseña y actualiza. Y de acuerdo con ese sistema se miden unos niveles de pobreza que son, ¿cómo decirlo? Niveles de pobreza para el acceso a la salud, ¿sí? Aquí se miden cosas que a veces son un poquitico extrañas, pero para efectos de esa medición se entiende como nivel de pobreza. Quienes están en niveles 1 y 2 son afiliados principales. Y 2, porque se protegen dos tipos de personas. 2, las poblaciones vulnerables o especialmente protegidas. ¿Listo? ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables o especialmente protegidas? Todas estas que están aquí viendo en pantalla. Personas que han dejado de ser madres comunitarias. Las madres comunitarias, de pronto para quien no lo sepa, son aquellas madres que abren esos hogares infantiles en un principio respaldados por el ICBF. Hoy funcionan de una manera un poquito distinta, pero son esos hogares comunitarios que permiten que una persona, que se llama madre comunitaria, ayude como a cuidar a los menores de madres o padres del sector para que puedan trabajar, ¿sí? Las madres comunitarias son uno de los sectores más precarizados en nuestra historia reciente y tienen protección especial. Entre esas múltiples medidas de protección especial, la afiliación al régimen subsidiado. Toda la población infantil abandonada a cargo del ICBF, por obvias razones, debe estar acá, porque no hay, digamos, no hay una institución que se haga cargo de esas cotizaciones, ni hay personas de la cual ellos dependan para ser beneficiarios. Los menores desvinculados del conflicto armado, la población desmovilizada, la comunidad indígena, la población infantil vulnerable, además de los que son población infantil abandonada a cargo del ICBF, aquellos que estén bajo el cuidado de cualquier otra institución, los adultos mayores en centros de protección, la población rom o población gitana, que de hecho es una población especialmente protegida que muy frecuentemente olvidamos que existe. Las personas incluidas en el programa de protección a testigos, víctimas del conflicto armado, población privada de la libertad a cargo de entidades territoriales, no a cargo del IMPEC o no a cargo de la nación, sino a cargo de un distrito, un municipio, un departamento, y que no tengan la calidad de afiliados o beneficiarios, perdón, de cotizantes o beneficiarios al régimen contributivo. Y de manera muy especial, este decreto 2533 señaló a la población migrante proveniente de Venezuela. Porque
En Colombia, la población migrante proveniente de Venezuela es hoy una mayoría dentro de la población migrante. Ahora está, o claro está, cualquier población migrante que venga de otro país eventualmente podría acceder al sistema por analogía con esta protección que se le brinda a las personas que vienen del vecino país, Venezuela. Eso, digamos, en cuanto a la cobertura, afiliación, créanme cuando les digo que hay mucho contenido en esas pocas líneas que estamos repasando acá. Entender el sistema de salud parte de la base de entender cuándo hay coberturas y cuándo se generan las prestaciones. Y digamos que ahí hay una línea general, no tan generalizada, una línea general bastante pormenorizada para que ustedes tengan un muy buen acercamiento y una muy buena comprensión del sistema. Listo. Voy a hacer aquí unas pequeñas apreciaciones sobre las prestaciones económicas, porque ya las prestaciones asistenciales, digamos, las incluimos en todo ese concepto de los planes de beneficio y quiero simplemente mencionar algunos aspectos de las licencias por maternidad, que son realmente esas 3 licencias que se generan cuando una mujer está en embarazo y es trabajadora, o cuando una mujer está en embarazo en términos generales, y hablar un poquitico de las incapacidades para que pasemos a hacer una apertura de ese sistema de riesgos que ustedes están analizando a partir de esta semana. ¿Listo? Les pregunto, compañeros y compañeras, hasta este momento todo va claro, vamos bien. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, licencias de maternidad y paternidad. Recuerden que la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, como su nombre lo indican, una es para la madre, otra es para el padre, pero solo se reconocen si la madre es trabajadora, si el padre es trabajador. Estas licencias no se le reconocen a una persona que no tenga la calidad de trabajador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy el que trabajo y mi cónyuge está en embarazo, pero ella no trabaja, cuando mi hijo o mi hija nazcan, a ella no le van a dar una licencia. A mí puede que sí, porque yo soy el trabajador, pero a ella no. La licencia de maternidad en Colombia, aquí también lo remito un poco al video que vimos cuando empezamos todo este curso psico, porque en ese video vimos cómo se garantiza la licencia de maternidad en Francia. Recuerden, pues, entre otros ejemplos que el video nos trae. Recuerden que en Francia, inclusive, cuando una mujer tiene a su hijo, además del descanso remunerado, le ponen una persona que le ayuda a cuidar el hijo, ¿sí? No tenemos unas condiciones tan óptimas de protección, pero a mí me gusta decirlo porque a veces las personas lo desconocen. En Colombia hoy tenemos una licencia de maternidad 50% mejor que la que teníamos hace 10 años, ¿sí? Fue en el 2011 con la ley 1122, sí, no, perdón, con la ley 1468 del 2011, que la licencia de maternidad pasó de 14 semanas a 18 semanas. Pero antes de la ley 1468 del 2011, la licencia de maternidad venía siendo de 12 semanas. O sea, teníamos una licencia de 12 semanas, que fue lo que trajo la ley María, ley 755 del 2001, y vinimos incrementando con el paso de los años. Inicialmente subimos de 12 a 14 y luego de 14 a 18. ¿Cuántos son 18 semanas, compañeros y compañeras? Son 4 meses y medio, mal contados, ¿sí? Y esas 18 semanas son la regla general de la licencia. Digamos, aspectos que a mí en lo personal me parecen muy positivos de la legislación frente a la protección de esta licencia son los siguientes. Primero, la licencia de maternidad siempre va a ser de 18 semanas, mínimo 18 semanas. Si el hijo nace de forma prematura, es decir, nace antes de lo que se espera, de la fecha que se esperan que van a nacer, y a propósito, ustedes saben que hoy con los avances científicos o tecnológicos de la medicina, a una mujer le dicen, su hijo fue concebido
aproximadamente el día tal y la fecha de nacimiento va a ser el día tal. Así la estén revisando o así la estén examinando en la semana 6 o 7 de embarazo, ¿sí? Digamos, de una vez le pueden avisorar más o menos cuándo van a hacer el hijo. Entonces, hoy saber cuál es la fecha probable de parto no es difícil, porque inclusive, pues me corregirán de pronto quienes hayan vivido esta situación recientemente, inclusive hoy a la mujer en embarazo le dan la fecha y la hora probable del parto, ¿sí? Entonces, si a una mujer le dicen su hijo va a nacer probablemente el 31 de diciembre a las 10 de la mañana, ya sabemos que la fecha probable de parto es 31 de diciembre. Pero el hijo nace hoy, que hoy es 10 de noviembre, esas semanas que faltaban se las vamos a sumar a la licencia. ¿Qué significa eso? Desde hoy, que es 10 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, hay 50 días, 51 días. Esos 51 días se los vamos a dar a la madre como licencia. Y además de eso, a partir del 1 de enero, tiene 18 semanas. Entonces va a tener casi que 6 meses de licencia de maternidad, lo cual es súper, eh, digamos, proteccionista de cara a lo que teníamos antes. Contame, Carlos. Buenas noches, Francisco, y a los compañeros y compañeras. Referente al tema de la licencia, eh, quería hacer un comentario. No sé si estoy en la verdad. Si no, me corrige Francisco. Cuando una madre tiene un hijo, el hijo nace vivo y resulta que por alguna complicación el hijo muere a la hora de haber nacido, la licencia se le debe dar completa a esa madre, ¿cierto? Yo considero que sí, porque la licencia de maternidad en ninguna parte exige que el hijo permanezca vivo. Suena un poquito como frío esto que estoy diciendo, pero es verdad. En ninguna parte la norma dice son 18 semanas siempre y cuando el hijo sobreviva esas 18 semanas. Si el hijo nació vivo, hay una madre y a esa madre se le garantizaría la licencia. Yo considero que sí. Perfecto. Era eso. Sí, señor, era eso. Perfecto, Carlos. Estamos de acuerdo. Gracias, Mira, Francisco. ese es uno de los temas en los cuales la ley no ha dicho nada. Y hay una situación aquí, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, Carlos, y ya te doy la palabra a Liliana. Por ejemplo, Carlos, aquí es un tema de definición conceptual de lo que es un nacimiento y de lo que es un aborto o un parto prematuro no viable. La diferencia entre un nacimiento y un parto prematuro no viable es que el hijo sobrevive a la situación, ¿cierto? Si el hijo nace muerto, excúsenme la expresión, eso tiene algo desde el punto de vista médico que no está bien dicho. Si el hijo nace muerto, pues no hubo un nacimiento, lo que hubo fue un aborto o un parto prematuro. Y en ese caso la ley garantiza una situación o una condición un poco más precaria, digámoslo así. Ahorita hablamos de esa licencia. Contame, Liliana. Francisco, la pregunta es sobre lo que acaba de hablar sobre la licencia. Sí, Si a la madre le dan, digamos, dicen que van a ser en diciembre, pero el bebé nació en junio y me dice que ese tiempo se le suma a la persona. sí. Sí, ¿cómo? Porque que yo sepa, los médicos apenas nace el bebé, pum, le dan la licencia, le dan el tema de maternidad. ¿Cómo habla uno con el médico? ¿Cómo se llama ese lapso de tiempo y ese periodo que no está escrito dentro de la licencia de maternidad? Mira, la ley lo llama así. Permíteme, yo subrayo aquí la presentación para que lo veas. La ley expresamente lo llama así, la diferencia entre el nacimiento a término, perdón, entre la fecha gestacional y el nacimiento a término. Así se llama esto. Ah, ya. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Liliana? A la mujer le deben hacer un control, es decir, toda pareja o toda madre que tiene un hijo sabe si el hijo nació antes de tiempo o no, porque pues hay una fecha probable de parto que está perfectamente establecida. Simplemente, si el hijo nace antes y el médico tratante dice a partir de hoy 18 semanas, uno, qué pena, señor médico, qué pena, señor EPS, mi hijo nació de manera prematura.
y si el nacimiento es prematuro, me deben garantizar las, digamos, las semanas que faltaban de gestación. ¿Listo, Liliana? Sí, señor, gracias. No quiero defender a ningún médico acá, pero en mi experiencia esto lo respetan porque desde que a la madre, y por eso es importante entender desde el aspecto de las prestaciones asistenciales, que a la madre la incluyen en estos planes de seguimiento, esto se llama control prenatal, El maternidad. control prenatal. Sí. Francisco, pero ¿sabes por qué lo pregunto? Porque tuvimos un caso de una compañera que una semana antes se adelantó de lo que habían dicho, ¿sí? Yo le dije, Ah, tienen que darle ese tiempo. Entonces dijeron, pero, no, pero por ahí, eso está la licencia maternidad. O sea, pero por eso ahí es donde. ahí Liliana puede Pero haber. ella no es prematuro. Ah, ok, no, ahí puede haber una situación que ya te voy a explicar, porque Ah, ok. lo ideal es que la madre, por ejemplo, si una mujer le dicen su hijo va a nacer el 31 de diciembre y ya vamos en 20 de diciembre y el hijo no ha nacido, lo normal es que una semana antes, por lo menos, la envíen a descanso. Es decir, la licencia normalmente se descansa desde una semana antes para garantizar que la mujer va a estar tranquila, va a estar en el mejor estado posible, ya que el parto es una situación absolutamente riesgosa para su salud y la del hijo que está por nacer. Entonces, la norma sí establece que, salvo que el médico diga otra cosa, la licencia se tiene que tratar de iniciar una semana antes del parto. Entonces, si a la compañera le habían prescrito la semana antes del parto y el hijo le nació precisamente la semana antes, pues le van a dar las 18 semanas a partir de ese momento. Esa sí sería la única situación anómala. Pero cuando hablamos de un hijo que nace, como decimos vulgarmente, 7mesino, ¿cierto? Con 8 meses, ahí sí sumamos ese tiempo. Francisco, tengo una pregunta. Sí, Vladimir, contame. Bueno, partamos de que de pronto el hijo nace de 6 meses. Sí, Quiere decir que hay 3 meses pendientes. O sea, a la licencia de maternidad de las 18 semanas se le sumarían los otros 3 meses adicionales, ¿sí? sí, señor. Eso en la parte, digamos, de descanso, de licencia en cuanto a descanso para ir a trabajar. Pero Sí. tengo la duda en cuanto al pago de la incapacidad. Normalmente siempre autoriza la EPS, son 126 días, es decir, las 18 semanas. En este caso, la EPS podría pagar incapacidad por más tiempo. En este caso serían Pagaría, casi 12 semanas más, 30 semanas, un ejemplo. sí, pagaría todas las semanas. ¿Qué es lo que pasa, Vladimir? Digamos, a pesar de que lo sigan manejando con el formato de incapacidad, la licencia no es una incapacidad. Y ahorita hablamos de incapacidades y te muestro las diferencias. Hoy, hoy ya está totalmente claro que la licencia de maternidad no es una incapacidad. Entonces simplemente no lo pueden limitar. Y cuando la madre, hay dos situaciones que amplían las 18 semanas. Una es el nacimiento prematuro y la otra es el parto múltiple, ¿sí? Cuando la madre tiene una de estas dos situaciones, simplemente le amplían el periodo. ¿Y la licencia cómo se paga? Normalmente la madre sigue recibiendo su salario común y corriente. Obviamente no le van a pagar horas extras ni dominicales porque está en licencia remunerada, pero el empleador cada mes va a tener que hacer el recobro ante la EPS. Y hoy es muy usual que las EPS hacen acuerdos con las empresas para que ellas paguen toda la licencia y al final hacen un solo reembolso. ¿Sí? Perfecto, Francisco, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, 18 semanas, sí o sí, 18 semanas. Si hay nacimiento prematuro, se suma el tiempo que le faltaba al embarazo para la licencia. Si hay parto múltiple, es decir, si la madre tiene 2 hijos o más, hay 2 semanas adicionales, no por cada hijo, sino por el solo hecho de tener más de 2 hijos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos. Mientras más le subamos, más, pues, digamos, más extraño podrá sonar, pero esas situaciones se han presentado. Evidentemente puede haber, creo que en Colombia hubo un caso no hace más de 5 o 6 años de septillizos, entonces eso puede pasar. Y simplemente si tuvo 2 hijos gemelos, mellizos o de ahí en adelante más, 2 semanas más. Esas semanas de licencia se deben tratar de conceder a la trabajadora de la siguiente manera: 1 o 2 semanas preparto, dependiendo de las condiciones de salud de la madre, y el resto posparto. Es decir, si la madre
tiene el hijo previsto para el 31 de diciembre, a más tardar el 17 de diciembre o el 24 de diciembre, le deben dar su licencia, ya se va a descansar, no ha tenido el hijo, pero ya está en licencia de maternidad, y cuando tenga su parto, disfruta las semanas que le quedan faltando. Cuando el nacimiento es inesperado, espontáneo, digamos, bueno, cuando ocurre así nomás, ese nacimiento marca la partida de las 18 semanas, a no ser que sea un nacimiento prematuro, en caso en el cual sumamos lo que faltaba más a las 18. ¿Listo? La licencia de maternidad, tengan eso en mente, ya lo vamos a validar, no es una incapacidad, porque la enfermedad no es, perdón, la maternidad no es una enfermedad, entonces no se puede pagar con las reglas de la incapacidad, que son distintas a las de la licencia. Para decirlo claramente de una vez que no les queden dudas, la licencia de maternidad se paga con el 100% del ingreso que la trabajadora tenía al momento de salir a ese descanso remunerado. Eso en cuanto a la licencia de maternidad. La de paternidad de los padres, bueno, obviamente la licencia de maternidad se la garantizamos a la mujer que es madre, pero que es trabajadora. Si no trabaja, pues no le vamos a pagar esa licencia. Y cuando digo trabajadora, básicamente me refiero a que es cotizante, porque puede ser independiente, no tener empleador, pero si cotiza al sistema como cotizante, tiene derecho a esa licencia. La licencia de paternidad es más fácil. Digamos, no admite tanta discusión. 8 días hábiles y pare de contar. Para tener derecho a la licencia de paternidad, el padre tiene que ser trabajador, no se necesita que sea cónyuge, compañero permanente ni nada por el estilo, simplemente hay que acreditar que es padre, y para que el empleador le conceda esa licencia, debe llevar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento registro civil de nacimiento del hijo para que el empleador programe con él ese descanso. Esa licencia de paternidad tiene la finalidad de permitirle a ese padre recién hecho padre que comparta con su hijo recién nacido y que le ayude a la madre en el, digamos, en el cuidado de ese hijo recién nacido. Porque el hijo recién nacido necesita más cuidados. A propósito, perdón, me devuelvo. El tema del nacimiento prematuro tiene una razón de ser científica. Eso no es algo que el legislador se haya inventado porque sí. Cuando un hijo nace antes de tiempo, necesita más cuidado que el hijo que nace el día que se espera. Es decir, cuando un hijo nace antes de las 39 semanas que debe durar un embarazo de una persona, nace con ciertas debilidades, nace con ciertas fragilidades que ameritan mayor cuidado. Un hijo 7-mesino puede llegar a necesitar incubadora, cuidados especiales, ¿sí? Mientras que un hijo que nace de 9 meses probablemente no. Entonces, la razón de ser de que le den a la madre ese tiempo es la protección del menor. En el tema de la paternidad, lo que le permiten a ese padre es tener ese acercamiento con el hijo recién nacido, pero además ayudarle a la madre. Eso no significa que el padre lo tenga que hacer. Y aquí no estoy invitando a nadie a la, digamos, irresponsabilidad ni nada por el estilo, pero les cuento porque esta consulta me la hicieron hace poco y tiene que ver con esto. Si el padre del hijo utiliza esos 8 días para irse a pasear con sus amigos lejos, ¿qué puede pasar? Les pregunto a ustedes, compañero y compañera, ¿será que el empleador lo puede despedir? ¿Qué creen ustedes? Francisco, yo Yo opino que digo no, que porque no. igual ¿Sanción? Como un debido en ese proceso, una caso, sanción. en ese caso no se está viendo afectado, digamos, la parte económica de la empresa, porque digamos que ese pago de licencia lo asume la EPS, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más había dicho que no? Yo, profe. Bueno, Dije que no. efectivamente, muchachos, muchachos y muchachas, suena feo, pero no le pueden hacer nada a ese padre. Una cosa es
que él atente contra su rehabilitación si está incapacitado, tema que trabajamos en el módulo de la semana pasada. Y otra cosa muy distinta es que él simplemente sea un mal padre. ¿Sí? No puede haber un castigo laboral por ese tema. No estoy incitando pues a nada, pero esa consulta me la hicieron y en realidad el padre tiene esos 8 días para él. De hecho es un descanso remunerado. Esto sí es un descanso. Él verá, ¿cierto? Y se los digo porque la situación se presentó, un par de novios tuvieron un hijo, el padre sacó la licencia de paternidad antes de la pandemia y lo que hizo fue que se fue para San Andrés con los amigos. Pues digamos, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, pero aquí no hay un tema de responsabilidad laboral. Viene la tercera prestación. Licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable. Voy a decir dos cositas de esta licencia para clarificar algunas situaciones. Primero, un aborto, de acuerdo con la norma, bueno, la norma habla del aborto espontáneo, es decir, aquella situación que interrumpe el embarazo y que hace que el hijo que está por nacer salga antes de tiempo, salga antes de tiempo de la cavidad uterina y pues fallezca en ese proceso, nazca muerto. Y un parto prematuro es que la madre empiece trabajo de parto y en el trabajo de parto el hijo no sobreviva, digámoslo así, o el hijo o la hija. Dentro del tema del aborto, en Colombia se regulan 3 casos en los cuales el aborto no espontáneo, sino intencionado, es permitido. Cuando la madre ha sido víctima o el embarazo, perdón, es producto de un delito sexual, violación o acceso carnal abusivo. Cuando la madre tiene un grave problema de salud que se puede ver agravado con la situación del embarazo o cuando el hijo que está por nacer tiene una grave malformación o enfermedad genética que le hace inviable su vida en condiciones dignas. En esos 3 casos, la Corte Constitucional ha reconocido que se puede acudir al aborto, porque salvo esos 3 casos, en Colombia el aborto es un delito, ¿cierto? Cuando no es espontáneo. Entonces, lo primero que quiero decir es, dentro de esta licencia en caso de aborto, incluimos esos 3 casos de aborto permitido, porque en esos casos, digamos, el aborto está legitimado por el Estado colombiano. Si la madre aborta por una de esas situaciones, puede tener derecho a esa licencia. ¿Listo? Lo segundo que vamos a decir es, de acuerdo con la pregunta que me hizo Carlos ahorita hace un momento, si el hijo nace, sobrevive al menos un instante, no estamos frente a un aborto, ni frente a un parto prematuro no viable, estamos frente a un nacimiento. Y si hay nacimiento, hay licencia de maternidad o paternidad, o las dos. Pero si el hijo no nace, es decir, fallece, porque el nacimiento en Colombia básicamente exige que el hijo por nacer nazca vivo, eso es una redundancia. Si no hay nacimiento, entonces estamos frente a esta licencia, ¿listo? También vamos a decir lo siguiente, y les voy a compartir una experiencia que a mí en lo personal me impactó bastante. La licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable, en mi opinión, es absolutamente injusta, porque la licencia en caso de aborto, parto prematuro no viable, no busca, la licencia de maternidad busca garantizarle al hijo recién nacido y a la madre que establezcan ese vínculo, que la madre cuide al hijo, que el hijo se pueda desarrollar, porque los primeros meses de vida de un bebé o de una bebé son fundamentales para su desarrollo futuro. Y la licencia de paternidad busca que el padre se acerque a ese hijo y que empiece a generar esos vínculos que apoya a la madre. Pero la licencia de aborto, en caso de aborto, parto prematuro no viable, busca permitirle a la madre que se rehabilite orgánicamente, no psicológicamente, ¿sí? Entonces, se los digo así, uno pensaría que mientras más avanzado está el embarazo o mientras más traumático es para la madre la situación del aborto o parto prematuro no viable, mayor debería ser esa licencia. De todas maneras, es una licencia muy cortica, de 2 a 4 semanas, ¿sí? Sin embargo, no depende de esa situación, si es muy traumático, si el embarazo está muy avanzado, cuánto va a durar la licencia, sino que depende de qué tan afectado
resulta el organismo de la mujer en ese proceso. Yo conocí un caso ya hace varios años. Yo trabajé en una oficina que atendía público, se llama el Centro de Atención Laboral en la ciudad de Medellín, y recibimos a una trabajadora que perdió su bebé algo así como en el mes octavo, ya le faltaba poquito. Tuvo una situación y tuvo un aborto espontáneo a los 8 meses. Y ella quedó absolutamente devastada. Fue una situación difícil para ella. Ella realmente luego le sugerimos que acudiera a los servicios de salud y digamos que vía incapacidad logró una recuperación, pero la licencia que le reconocieron a ella fue solamente de 2 semanas, o sea, 15 días, porque en el trabajo o bueno, cuando se presentó la situación del aborto, el organismo de ella no sufrió mayores complicaciones, ¿sí? Fue una situación más o menos rápida, no le afectó como nada a ella y simplemente le dieron 2 semanas, ¿sí? Entonces es una licencia realmente injusta porque esta licencia no es incapacidad, pero sí se mira desde el punto de vista médico como si fuese una incapacidad y es lo que el médico considere que el organismo de la madre va a tardar en recuperarse de ese proceso, ¿listo? Entonces puede ser que el aborto ocurra a las 4 semanas. Si fue traumático para el organismo de la madre, puede que sean 4 semanas, pero puede que ocurra a la semana 32, 33. Si no es traumático la situación, no es traumática, lo que le van a dar a la madre van a ser 2 semanas, ¿cierto? Es un poquitico, digamos, injusta comparada con la otra. Lastimosamente, las normas que han venido ampliando la licencia de maternidad no han ampliado la licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable, como si eso no fuese una situación que afectara la salud emocional o psicológica de las personas. Entonces ahí sí hay una falencia que creo yo hemos superado un poco en la licencia por maternidad. Finalmente, muchachos, esta licencia la paga la EPS si el empleador afilió y cotizó, porque si el empleador no afilió o está en mora de cotizar, es él el que tiene que pagar. Cuando se produce una suspensión en la afiliación, la EPS suspende servicios, excepto para personas en embarazo y menores de edad, pero significa eso que las prestaciones económicas las va a seguir asumiendo directamente el empleador. ¿Listo? Bueno. Incapacidades, que es la segunda prestación económica o digamos la otra prestación económica importante que tiene el sistema de salud. Sobre las incapacidades, digamos algunas cositas y vamos a ver rápidamente cómo es que se pagan en atención al tiempo, en atención a la cantidad. Primero, perdón, la incapacidad es un acto médico, es una decisión del médico y recuerden que es un tratamiento para la rehabilitación del paciente. La incapacidad no son vacaciones, no son un descanso remunerado, sino que son un periodo de tiempo en el cual la persona tiene que cumplir unas órdenes médicas, normalmente implican que no puede trabajar para que se rehabilite o se recupere completamente. Segundo, obedecen a criterios de necesidad e idoneidad. Es decir, a pesar de que el trabajador pueda considerar que necesita incapacidad, puede que el médico diga, no señor, a usted le conviene más estar trabajando para que se rehabilite mejor y por lo tanto no lo incapacito. Al fin y al cabo son un acto médico, es decir, es el médico el que define qué pasa ahí. Tercero, tienen una duración y una forma de pago definida por ley. Sobre la duración, acabamos de finalizar un módulo en el que hablamos un poco de eso. La duración realmente, muchachos y muchachas, no está definida en la ley porque hoy se ha reconocido con mucha facilidad que la incapacidad sobrepase los 540 días. Y de ahí en adelante, ¿cuánto? No se sabe. Yo le contaba, digamos, a otros compañeros con los que tuve una clase parecida hace poco, que actualmente asesoro a una persona que lleva más de 4 años incapacitada, de origen común, es decir, lleva más de 1440 días de incapacidad, que es mucho tiempo, pero la persona sigue con un concepto de rehabilitación favorable y sigue incapacitada después de 4 años. No le alcanza para pensión porque
la siguen incapacitando debido a que la enfermedad que tiene tiende a mejorar con el paso del tiempo. Cuarto o quinto, corresponden al ingreso vital de las personas. Ya te doy la palabra, Carlos. Es decir, la incapacidad reemplaza el salario mientras se concede, y lo más importante aquí es que tengan en cuenta esto, muchachos. Cualquier problema relativo al pago de una incapacidad significa violación al mínimo vital, y eso significa al mismo tiempo que procede la acción de tutela. Contame, Carlos. Francisco, la incapacidad es un tiempo de rehabilitación y como lo mencionaste, no de vacaciones. Pero, por ejemplo, Pepito Pérez lo incapacitaron por X motivo, por X enfermedad, por X razón, y se fue a pasear a la finca o se fue para un pueblo, y la empresa o el empleador puede consolidar esto como un despido con justa causa en caso de darse cuenta de que él no está en su incapacidad, sino que se fue a pasear por decir algo. Yo creo, Carlos, que la regla general debe ser esta. Si el trabajador incapacitado cumple lo que el médico le dijo, el empleador no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una persona está incapacitada, normalmente el médico le dice, por favor, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, ¿cierto? Si usted no está haciendo ninguna de esas cosas que el médico le dijo no haga, usted no está atentando contra su recuperación, entonces puede hacer lo que quiera, ¿sí? Que se fue a pasear. O sea, por muy difícil que parezca, si eso no afecta la salud del paciente, empleador, muerdas el labio, no puede hacer absolutamente nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el trabajador hace deporte, ¿sí? Yo tuve un caso, bueno, tengo un caso, realmente estoy asesorando al trabajador en este momento. Es un trabajador al que le tuvo un accidente, le amputaron 3 dedos de la mano derecha. Y él, en este momento, el problema que tiene es que tiene una afectación de tipo psicológico, porque es una persona joven, ¿cierto? Entonces, a él, de hecho, lo siguen incapacitando por un tema psicológico, más que por un tema físico, porque digamos, ya después de la amputación y las terapias, ya el tema de los dedos amputados no va a mejorar. Él tiene una afectación psicológica. ¿Qué le dijo a él el médico tratante? Haga algo que lo haga pensar en cosas, algo que lo ponga contento, que lo ponga alegre. Él es una persona deportista, ¿cierto? Empezó a montar bicicleta. Le dijo al médico, a mí me gusta montar bicicleta, ¿puedo hacerlo? Sí, señor, lo puede hacer. Obviamente no se ponga a hacer descensos peligrosos porque usted tiene unas limitaciones en esa mano, pero monte bicicleta tranquilo. La empresa lo llamó a descargos porque lo vio montando bicicleta, ¿cierto? En ese caso simplemente le mostramos que la recomendación del médico era que realizara actividades que lo ayudaran a mejorar su estado anímico, entre ellas montar bicicleta, y la empresa no puede hacer absolutamente nada. Porque el tema de la incapacidad no es un descanso, no son vacaciones, pero tampoco significa que el trabajador se tenga que quedar acostado ese tiempo. Él tiene que procurar su rehabilitación. ¿Listo, Carlos? Muy bien, Francisco, muchas gracias. Ahora, de hecho, muchachos, aquí aprovecho y les aclaro un concepto de este foro que acabamos de terminar. Foro número 9. La pregunta, bueno, yo les cuento, creo que se los dije, no sé, excúsenme si no fue a ustedes, pero creo que lo mencioné. Las preguntas que les planteo en los foros, muchachos, son preguntas que en realidad no tienen una respuesta única, porque creo yo que lo que más enriquece el estudio de estos temas tan esenciales, tan del día a día, es conocer aspectos que den para la discusión, ¿cierto? ¿Un trabajador incapacitado puede adelantar actividades económicas? La respuesta es, creo yo, si eso pone en riesgo su salud, bajo ninguna razón. Ni por el berraco, ni por el chiras, ¿cierto? No hay manera. Pero si él adelanta actividades económicas sin poner en riesgo, o actividades que le generen ingresos, sin poner en riesgo su salud, supóngase ustedes que vende cosas por catálogo o, digamos, presta algún tipo de servicio que no le implica poner en riesgo su salud, considero yo que perfectamente lo puede hacer. Vamos a suponer eso. El trabajador es trabajador de una empresa y es al mismo tiempo, pues, contador público. Y mientras está incapacitado,
salvo que tenga cláusula de exclusividad o cláusula de reserva con la empresa. Mientras está incapacitado, una persona le dice, por favor, proyectame mi declaración de renta. Considero yo que lo puede hacer. No es un abuso del derecho porque él no está atentando contra su recuperación, que es uno de los temas que trabajamos. Ahora, es válido todo lo que ustedes consideren al respecto porque aquí no hay una respuesta única. Esa es una visión que parte de los principios del sistema, de la finalidad de la incapacidad y pues evidentemente es una visión personal. Tengo cómo sustentárselas, eso sí, pero no es una visión definitiva, digámoslo así. Adicional a lo que ya dijimos, la incapacidad médica puede dar lugar a la estabilidad ocupacional reforzada. Normalmente, la persona que está incapacitada va a tener estabilidad, ya vamos a mencionar algunos aspectos de ese concepto, pero también hay que decir que no toda incapacidad da lugar al concepto de la estabilidad, porque la estabilidad siempre va a exigir que la persona tenga una condición que le afecte su normal desenvolvimiento laboral, ¿sí? Vamos a suponer que una persona viene trabajando común y corriente y sufre un resfriado común. Aislémonos de la problemática COVID-2019 y COVID-19, ¿cierto? La pandemia 2020. Y pensemos que una persona tiene un resfriado común y eso le da 2 días de incapacidad. Le dio mucha gripa y le dio dolor de garganta. 2 días de incapacidad. Y la persona, después de tener esa situación, al día siguiente llega ebria a trabajar, ¿sí? Creo yo que en una situación de esas no hay estabilidad reforzada, porque la persona tuvo una enfermedad que no tenía que ver con su trabajo, que no le afectaba a su trabajo como tal, y era una incapacidad que no generaba una condición por la cual la persona iba a ser discriminada, simplemente era una incapacidad. Entonces, la incapacidad puede dar lugar a la estabilidad reforzada. En la gran mayoría de los casos, las incapacidades significan que las personas tienen limitaciones para cumplir con las actividades que normalmente cumplen. ¿Listo? Y finalmente, las incapacidades, además del tema de abuso del derecho, se pierden cuando una persona se pensiona. Porque, y esto tiene que ver, muchachos, esto tiene que ver, permítanme se lo subrayo un momentico, esto tiene que ver con algo que vamos a trabajar la semana entrante en el módulo 11. El principio general de las incapacidades y de toda prestación económica del sistema es que no se pueden recibir 2 prestaciones por un mismo hecho. Es decir, si yo tengo una enfermedad, a mí o me incapacitan o me pensionan, pero no me pueden pagar ambas cosas. Y por lo tanto, la persona que viene incapacitada y finalmente es calificada, por ejemplo, por invalidez y recibe su pensión, pierde la incapacidad. Porque en el momento en el que recibe la pensión ya está recibiendo una prestación del sistema por su enfermedad. ¿Listo? Esto tiene que ver, de hecho, con el tema de los retroactivos pensionales. Recuerden que la pensión de invalidez se reconoce retroactivamente desde la fecha de estructuración de la invalidez, ¿sí? Entonces, si a mí me califican hoy, pero me dicen que estoy inválido hace 2 años, la pensión me la deben reconocer retroactivamente desde hace 2 años. Pero si yo en esos 2 años pasados estuve incapacitado, me descuentan las incapacidades del retroactivo. Y eso tiene que ver con que no se puede recibir 2 prestaciones económicas del sistema de seguridad social. Aprovecho y les doy la cuñita acá. ¿Dónde encuentra esta afirmación que les acabo de subrayar la excepción, muchachos? Entre los sistemas de riesgos laborales y pensiones. Por ejemplo, hoy se habla mucho, las cortes, bueno, la Corte Suprema básicamente, habla mucho de la posibilidad de que una persona que está pensionada por invalidez de riesgo laboral pueda pensionarse al mismo tiempo por vejez. Compatibilidad de las prestaciones del sistema de riesgos y el sistema de pensiones, ¿sí? Uno de los temas, a mi gusto, más
interesantes que trae en estos momentos la jurisprudencia para nosotros. ¿Listo? ¿Cómo se pagan las incapacidades? Rápidamente, ustedes creo que lo manejan muy bien porque en las apreciaciones que he podido leer hasta ahora, muchos me hacen esta mención y la hacen correctamente. Los primeros 2 días los asume el empleador o el trabajador independiente. Es decir, los primeros 2 días no te los va a pagar nadie. O perdón, no te los va a pagar la EPS. O te los paga el empleador o si sos independiente, pues los asumís vos. Del día 3 en adelante empieza el sistema a cubrir. Primero cubre la EPS. Del día 3 al día 180. Luego, en principio, cubre la administradora de pensiones del día 181 en adelante. Si la incapacidad pasa de 540 días, del día 541 en adelante, vuelve a asumir la EPS. Pero digamos que lo normal, lo que se espera es que una persona no pase de 540 días de incapacidad. 540 días, compañeros y compañeras, son año y medio, ¿sí? Entonces se espera que una persona que lleve año y medio incapacitada o se recupere o ya sea candidata para una pensión de invalidez. Para que la EPS le traslade a la administradora de pensiones el pago de las incapacidades, se necesita que a más tardar el día 120 haga una valoración sobre la posibilidad de rehabilitación de la persona y se la envíe al fondo de pensiones o a la administradora de pensiones a más tardar el día 150. Aquí quiero hacerles una claridad, porque a veces se confunden estos conceptos. Cuando la EPS le dice al fondo de pensiones el concepto de rehabilitación es favorable, lo que le está diciendo es, esta persona todavía se puede aliviar mediante incapacidad, entonces la vamos a seguir incapacitando, ¿sí? Cuando el concepto es desfavorable, lo que le está diciendo la EPS al fondo de pensiones es, esta persona no se va a recuperar más. Es decir, por más incapacidad que le demos, la rehabilitación va a llegar hasta este punto. Entonces, lo mejor es que usted, fondo de pensiones, le califique las secuelas, ¿sí? Y por eso, cuando el concepto es desfavorable, procedemos a la calificación de invalidez. La incapacidad se puede prorrogar más allá de 540 días si hay concepto favorable de rehabilitación después del día 540. Además, si la persona no ha tenido una rehabilitación, porque si se recupera, pues simplemente se suspende la incapacidad, o cuando la persona tiene enfermedades nuevas que justifican la prolongación de la incapacidad para rehabilitar al paciente. Sobre el tema de las incapacidades superiores a 540 días, la normatividad actual, el decreto 2533, trajo esto específicamente regulado. Antes de este decreto, la jurisprudencia definía qué pasaba, ¿sí? Y entonces, normalmente, le obligaban o al fondo de pensiones o a la EPS, dependiendo de la posición que asumiera el juez, seguir pagando incapacidades, ¿sí? No había claridad ahí. Afortunadamente hoy la norma dice 540, si la incapacidad va a seguir, la EPS asume y el fondo de pensiones deja de pagar. ¿Listo? Los primeros 90 días se pagan con 2/3 partes del salario, es decir, 66.67%, y del día 91 en adelante se paga con la mitad del salario, sin que en ninguno de los dos casos se pueda pagar menos de un salario mínimo. Ese es el tope mínimo de incapacidades. ¿Listo? El concepto de estabilidad ocupacional reforzada lo manejamos en los materiales de estudio. Quiero aquí simplemente puntualizar dos cositas. La primera es que el concepto de estabilidad ocupacional es un concepto que se le aplica a cualquier persona que realice cualquier actividad mediante cualquier tipo de contrato. Puede ser contrato de trabajo, puede ser contrato de prestación de servicios, la persona queda cubierta. Lo segundo es lo que aparece aquí resaltadito, lo que define que haya que haya estabilidad ocupacional reforzada, no es ni la incapacidad ni la calificación de la persona, sino la afectación a la salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de las labores, ¿sí? No importa cuál es la enfermedad de base, no importa cuántos días de incapacidad tiene la persona. Ahorita les puse el caso del resfriado común, 2 días de incapacidad. No estoy demeritando esa situación de salud, pero pueden haber incapacidades de 1, 2 días que impidan o dificulten sustancialmente el ejercicio de la labor. En esos casos es en los que hablamos de estabilidad ocupacional reforzada. Esta sentencia que les menciono por acá, la SU 049 del 2017, es una de las más importantes en el manejo de esta temática, ¿sí? Normalmente la regla general es el trabajador que tiene un problema de salud, que está enfermo o que tiene una condición determinada de salud, no puede ser despedido sin permiso del Ministerio del Trabajo. Y aquí también aprovecho para mencionar una situación que de pronto en algunas actividades he visto que mencionan, que tiene que ver con que la incapacidad superior a 180 días sigue siendo causa justa de despido. Si ustedes cogen un código sustantivo del trabajo y lo miran en los artículos 62 y 63, que es un mismo artículo, la causal número 15 que puede alegar el empleador para despedir al trabajador es la incapacidad por más de 180 días que no se ha podido rehabilitar. Sin embargo, la Corte ya lo ha dicho muchas veces y en sentencias como esta de SU 049 lo reafirma tajantemente. Cuando el trabajador tiene más de 180 días de incapacidad, no por eso lo podemos despedir, porque si tiene 180 días de incapacidad significa que tiene una enfermedad y hay que protegerlo, porque a nadie, absolutamente a nadie, lo pueden despedir por el hecho de estar enfermo. ¿Listo? Puntualizo ese concepto, creo que es un concepto, a mí me parece uno de los mejores conceptos jurídicamente hablando en materia de seguridad social y derecho del trabajo. Y pasamos a mencionar rápidamente, porque digamos este es un abrebocas, muchachos, a lo que ustedes se van a encontrar en el material de estudio del módulo que comenzamos hoy, algunos aspectos del sistema general de riesgos laborales. Primero, vuelvo a la idea general del curso. No se les olvide nunca esto, muchachos y muchachas, para que tengan éxito con el análisis de la seguridad social. Siempre, siempre es un sistema en general, el sistema de seguridad social, de protección de contingencias. Entonces, antes de pensar en seguridad social, si sí, si no, ¿cuál es la contingencia? Se presentó, ocurrió, ¿cuáles son las coberturas? Y de esa manera van a aprender a aplicar fácilmente los conceptos del sistema. ¿Cuáles son las contingencias del sistema de riesgos? ¿Qué es lo que se protege ahí? Dos contingencias muy específicas: accidente de trabajo, enfermedad laboral. El concepto de enfermedad laboral es un concepto médico. El concepto de accidente de trabajo es un concepto jurídico. Les menciono el de enfermedad laboral porque ya les voy a mostrar las definiciones de accidente de trabajo. No las voy a profundizar, ustedes me excusarán, pero creo que en este módulo van a ver una profundización de esas definiciones que vale muchísimo la pena. Entonces no quisiera como hacer spoiler, como hacer un adelanto de ese tema, porque en realidad conviene mucho que lo miren en el material de estudio. Enfermedad laboral se define como aquella que se presenta por exposición a los factores de riesgo, y los factores de riesgo están definidos en una norma, en la guía técnica colombiana 45, GTC 45, que es una norma que saca el Ministerio del Trabajo, es una guía técnica y como una norma auxiliar, digamos, a los decretos y leyes del sistema, o pues, que ocurre por exposición a los factores de riesgo o que ocurre por la exposición a los factores del medio en el que el trabajador se vio obligado a trabajar. Por ejemplo, si yo no trabajo en una empresa que maneje químicos, pero la empresa está al lado de otra que sí maneja químicos, yo puedo tener una enfermedad laboral si me enfermo por los químicos de la empresa de al lado, porque a mí me obligan a prestar el servicio en una empresa que está contigua a la otra, que está pegadita a la otra. Ese concepto de enfermedad laboral lo tiene que aplicar un médico. Solamente un médico nos puede decir que hay o que no hay enfermedad laboral. Ningún abogado tiene habilitación para decir esto sí es enfermedad laboral o esto no lo es. Siempre necesitaremos
dictamen médico. En cambio, el accidente de trabajo sí es una definición jurídica que admite interpretaciones y de hecho, aquí aprovecho y les digo esto, en este módulo vamos a trabajar con una hipótesis de accidente de trabajo. Nada está escrito, muchachos y muchachas. Esa hipótesis es para que ustedes consideren. Es una hipótesis problemática, es una hipótesis que genera interpretaciones encontradas y la idea es que ustedes puedan justificar si en ese caso que les planteo en el foro hay o no hay accidente de trabajo, porque de eso se trata, creo yo, el sistema de riesgos. También les cuento aquí entre paréntesis que el sistema de riesgos a mi manera de ver es el sistema más interesante, es el sistema más, pues un sistema diferente, es el sistema más complejo, por decirlo de alguna manera, porque dentro del sistema de riesgos tenemos que involucrar muchísimas disciplinas auxiliares, entre ellas aquello que antes se denominaba salud ocupacional y que hoy se llama seguridad y salud en el trabajo, que es una ciencia aparte del derecho. El esquema prestacional del sistema de riesgos es muy parecido al sistema de salud, pero al mismo tiempo involucra conceptos del sistema de pensiones. Es una mixtura entre los dos sistemas anteriores. Las prestaciones asistenciales aquí son todos los servicios de salud. Dentro del sistema de riesgos hay una garantía más amplia que dentro del sistema de salud, porque el plan de beneficios en salud solo existe en el sistema de riesgos. Aquí no hay un plan de beneficios en salud. O sea que aquí no hay limitantes, ¿sí? ¿Hasta dónde van las prestaciones asistenciales del sistema de riesgos? Hasta la mayor rehabilitación del trabajador para el cargo. Entonces, inclusive, si se necesita una prótesis biomecánica, una mano que haga movimientos, casi que digamos algo robótico, el sistema de riesgo lo tiene que cubrir. El sistema de salud no cubriría algo así, ¿sí? Es una diferencia. Y en las prestaciones económicas tenemos incapacidades muy parecidas a las del sistema de salud, pero estas se pagan, digamos, de forma más simple y más mejor remunerada. Tenemos indemnización por incapacidad permanente parcial, que es una prestación exclusiva del sistema de riesgos. Esto es para las personas que tienen una pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99%. Es un pago único. Hay una formulita para liquidar. En el material de estudio de la semana entrante van a poder profundizar un poquitico ahí. Pensión de invalidez, más o menos parecida a la del Sistema General de Pensiones, solo que en este caso no se exigen 50 semanas en los 3 últimos años, sino simplemente que se trate de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, los que hayan causado la invalidez. Pensión de sobrevivientes, también parecida a la del sistema de pensiones, pero en este caso la muerte tiene que ser producto de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, no se necesitan semanas en los últimos años y los montos de pensión son un poquitico más estables y un poquitico más altos desde el punto de partida que los otros, y auxilio funerario, que esto sí es exactamente igual al que vimos en el sistema de pensiones. ¿Listo? La definición de accidente de trabajo, la están viendo en pantalla, esta es la definición de ley. Este es el artículo tercero, creo que por aquí en la presentación dice artículo 4, es artículo 3, es el artículo tercero de la ley 1562 del 2012. Esta definición, repito, la voy a presentar nomás, no la voy a analizar porque la van a ver ustedes en el módulo de esta semana, pero simplemente la traigo para mostrarles varias cosas. Primero, son 5 definiciones diferentes. Cada parrafito es una definición distinta. Entonces, hoy la legislación tiene una gama amplia de situaciones que pueden llegar a ser accidente de trabajo. Segundo, llamo la atención sobre la definición número 4, esta, de este parrafito que está acá. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, lo cual constituye una muy buena situación para los trabajadores sindicalizados que cumplen funciones sindicales por fuera de la empresa, aun si se encuentran en permiso sindical, ¿sí? Este es un reclamo
que los trabajadores organizados, perdón, sí, en general los trabajadores y sobre todo los trabajadores organizados siempre le hicieron al sistema y afortunadamente la ley 1562 trajo esta cobertura. Y tercero, que a pesar de que hay 4 definiciones, ¿sí? La regla general de la definición es la definición número 1. Es accidente de trabajo todo suceso repentino. Estos son los elementos que analizamos, por eso les digo que es una definición de tipo jurídico. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, es decir, directamente relacionado con el trabajo o de forma indirecta relacionada con la labor, pero necesaria para cumplir la labor, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Listo? Aquí encuentran los 3 elementos de la definición de accidente que les van a servir para poder analizar las 5 definiciones. Elemento número 1, suceso repentino, ¿sí? Algo que no se espera. Lo repentino se contrapone a lo preparado o a lo buscado, ¿cierto? Lo repentino es lo que sucede así y usted no se espera, ¿sí? Lo toma por sorpresa. Segundo, la relación de causalidad, es decir, si es por causa, relación directa, si es con ocasión, relación indirecta. Y tercero, el concepto del daño, ¿sí? Cuando un trabajador tiene un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y no le produce un daño, lo que ocurre es un incidente de trabajo, no un accidente. Y el incidente no activa el sistema de riesgos, pero sí genera la obligación de investigar y controlar para que no se produzcan accidentes en la misma fuente de riesgos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la empresa y voy caminando por un pasillo y me caigo porque hay un cable expuesto, un cable por fuera, está en el suelo, me caigo, puede que dé 3 vueltas, pero no me pasó absolutamente nada. Yo sufrí un incidente de trabajo. No tengo derecho a coberturas del sistema porque si no me pasó nada, pues yo podría ir al médico y el médico me va a decir no te pasó nada. Bueno, entonces no me van a dar incapacidad ni nada por el estilo. Pero el empleador va a tener que investigar qué fue lo que pasó para, por ejemplo, quitar ese cable expuesto. Yo me caí, no me pasó nada, pero puede que el próximo que se caiga ahí sí sufra una lesión importante. Entonces, a eso se refiere la definición. Creo yo que esto es el punto esencial del sistema de riesgos, sobre todo la definición de accidente, y les invito a que la analicen porque en el material de estudio hay unas consideraciones bastante importantes. ¿Listo? Finalmente, dentro del sistema general de riesgos tenemos algunas situaciones que vale la pena mencionar. Primero, el sistema de riesgos, a diferencia de los otros sistemas, se funda principalmente en la idea de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Las administradoras de riesgos, muchachos y muchachas, son aseguradoras y no pierdan de vista esto. Las aseguradoras tratan de que el negocio sea rentable para ellas y la rentabilidad del sistema de riesgos para una aseguradora no está en negar prestaciones, sino en evitar que ocurran accidentes, ¿sí? Porque para la aseguradora puede no ser problema pagar una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia, pero es mucho más rentable invertir en que no ocurran accidentes. Hoy las ARLs están haciendo un trabajo muy notable, digámoslo así, en materia de prevención. No trabajo con ninguna ARL ni tengo intenciones de defender a ninguna, pero sí es evidente que hoy se previenen mejor los accidentes que hace 10 años. Segundo, las prestaciones del sistema son tarifadas. Si hay accidente de trabajo, no importa quién tiene la culpa. Si hay accidente de trabajo, hay cobertura, pare de contar. Y esas prestaciones, sobre todo las económicas en general, tienen mejores reconocimientos, se pagan un poquitico mejor que las del sistema de salud o del sistema de pensiones. Tercero, esto hay que decirlo, suena un poco odioso, pero es verdad, la afiliación al sistema de riesgos y la cotización al sistema de riesgos son las cotizaciones más baratas del sistema. Para ponerlo en contexto, muchachos, una persona que se afilia con el mínimo paga más o menos 130,000 pesos de pensiones
y más o menos 100.000 pesos de salud, ¿sí? Con el mínimo. Pero si esa misma persona está en riesgo clase 1, paga 4.000 pesos de riesgos laborales, ¿sí? Y sin embargo, el sistema de riesgos es el que mejor cobertura le garantiza, porque el sistema de riesgos tiene menos limitantes que el sistema de salud y tiene mejores pagos que el sistema de pensiones. Les decía, las administradoras son seguros. Miren quiénes son las ARLs. Sura, Positiva, Mafre, Alfa, bueno, Alfa creo que ya no está. Mafre, Liberty, Seguros Bolívar, ¿sí? Todas son aseguradoras. Pero a pesar de que son aseguradoras, no son seguros privados. Aquí no tenemos un modelo de aseguramiento norteamericano como si lo tenemos, por ejemplo, en las pólizas de salud. Finalmente, el esquema de protección del sistema de riesgos es de responsabilidad objetiva. Repito, no importa quién tiene la culpa. Analicen muy bien las definiciones de accidente porque si el trabajador busca que le ocurra su propio accidente, puede que no sea un suceso repentino, entonces se desdibuja la definición. Pero si el trabajador tuvo el accidente por torpeza, por negligencia, no se desdibuja la definición y no importa que le haya tenido la culpa. El sistema le garantiza todas las coberturas. ¿Listo? Distinto es a lo que puede ocurrir cuando es el empleador el que tiene la culpa del accidente, que es un tema que vamos a analizar un poquitico más adelante y pues digamos ya les iré dando noticias de esto en el camino. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o inquietud relacionada con el tema de hoy, compañeros y compañeras? Francisco, yo tengo es como una pregunta, una consulta para de pronto alguna recomendación, alguna sugerencia de un casito por acá que se me presentó. Es que resulta que por ahí he tenido la oportunidad de estar apoyando o ayudándoles a unas compañeras de Justo y Bueno, ¿sí? Sí. Hace un poquito más de 5 meses despidieron a una trabajadora y ella era madre cabeza de familia, pero se había hecho la configuración del fuero de la estabilidad laboral reforzada porque se puso en conocimiento a la empresa de la condición de madre cabeza de familia con los lineamientos que da la Corte Constitucional, ¿sí? Sí. Resulta que se interpuso la acción de tutela y se logró el reintegro de ella, pero de manera definitiva. O sea, el fallo de tutela fue definitivo, no fue transitorio ni provisional, sino que el juez lo que mencionó era que hasta que se mantuviese la condición de madre cabeza de familia. Sí. ¿Sí? Ahorita, hace 15 días, tuve un casito por ahí de otra muchacha que despidieron estando enferma, pero también es madre cabeza de familia. Pero entonces, digamos que el tema de madre cabeza de familia no estaba aprobado porque la empresa no tenía conocimiento de tal situación, pero sí de la enfermedad. El día viernes salió la sentencia y salió favorable. El juez ordena el reintegro, el pago de salario y prestaciones sociales, pero el fallo es transitorio. Únicamente 4 meses toca interponer demanda para, digamos, para que el juez laboral sea el que determine si existe la estabilidad laboral o no. Sí. Entonces, la consulta es la siguiente, Francisco. Tengo ahorita todas las pruebas o tengo, mejor dicho, las herramientas para configurar ese fuero de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia. En estos días voy a hacer el oficio para radicarlo a la empresa y colocarla en conocimiento de esa condición. La pregunta es, ¿espero antes de los 4 meses para demandar o me es más viable configurar la estabilidad laboral reforzada por madre cabeza de familia y en el caso que después la lleguen a despedir de los 4 meses, puedo interponer otra acción de tutela por el otro fuero o que la empresa se abstenga de pronto de despedirla teniendo en cuenta que hay otro fuero también de por medio? Yo creería que no es conveniente presentar nuevamente la tutela porque te pueden alegar cosa juzgada, ¿sí? Está bien que son dos derechos distintos. Una cosa la estabilidad ocupacional y otra cosa la estabilidad por ser madre cabeza de familia, pero sigue siendo el mismo hecho, que es el tema del despido. Entonces, en ese caso, lo más recomendable, creo yo, es presentar la demanda, porque igual con la mera presentación de la demanda se extiende la protección de la tutela. No se necesita esperar a la sentencia y es más, hoy los procesos laborales se están demorando, digamos en algunos casos muy poquito por el tema de la virtualidad, pero en otros casos se están demorando el doble que antes. Entonces vale la pena presentar la demanda para extenderle la protección a la trabajadora y si en el trámite del proceso se llega a presentar un nuevo despido, ahí en ese caso sí podrías alegar las dos condiciones, estabilidad laboral y el tema de que es madre cabeza de familia, pero porque ya hay un nuevo hecho de despido. ¿Sí?
Francisco, y si configuro ahorita la estabilidad laboral reforzada por madre de cabeza de familia, si la voy configurando ahorita, o sea, colocando a la empresa en conocimiento de tal condición, también puedo utilizar ese argumento como herramienta de la demanda, adicional al de la salud, al de la estabilidad ocupacional. Yo ¿Sí? creo que También sí. podría... Yo creo que sí. Sí, es perfectamente viable porque es un hecho que ya existe. No es un hecho que va a surgir en medio del proceso ni nada por el estilo. Entonces simplemente sí se puede alegar, pero sí te tenés, creo yo, que centrar más en el tema de salud, que fue lo que dio lugar a la protección vía tutela. Perfecto, Francisco, muchas gracias, muy amable. Listo, Vladimir, con gusto. Carlos, contame. Francisco, el tema de las ARL puede que hoy incluso las empresas inviertan mucho en el tema de prevención, pero las ARL no cumplen muchas veces con la función. En el sector bancario pasa mucho. Incluso son 2 visitas al año y no cumplen con la función como tal, ni con el seguimiento pues a puestos de trabajo, eso porque está el COPAS pues y ahí está el compañero nada más pues que maneja mejor el tema, pero realmente la ARL no cumple. Y estos problemas, por ejemplo, un problema de salud de un trabajador de Bancolombia y están afiliados a la ARL Sura. O sea, ahí hay una cuestión de que para mirar bien un caso de una calificación o algo, hay, como se dice parroquialmente, le hacen pasito a la empresa por el tema de que prácticamente son del mismo combo. Bueno, tengo 2 preguntitas. La primera, ¿qué piensa usted de ese tema del SISBEN 3? O sea, ¿qué beneficio real tiene ese SISBEN 3? El nivel 3, porque es que se habla de unos copagos altos, de un tema difícil, y obviamente es porque es población, como decías ahora, que se quedó desempleado y no tiene acceso a nivel 1 o 2, entonces le dieron un nivel 3. Y lo segundo, una persona que trabajó hasta hace 4 años, por ejemplo, la pérdida de la capacidad laboral tuvo un inconveniente y la calificaron, estaba en 45%, tuvo un accidente nuevamente y no se ha hecho calificar, pero en este momento está desempleada. O sea, ahí cómo se manejaría el tema, porque ya lleva más de 3 años sin cotizar para que la vuelvan a calificar y de pronto pelear una pensión de invalidez. Listo. Frente a lo primero, SISBEN nivel 3, realmente el SISBEN nivel 3, primero, si antes de la ley 1122 del 2007, la persona tenía SISBEN nivel 3 y alcanzó a quedar afiliada en el régimen subsidiado, hoy le garantiza afiliación en el régimen subsidiado. Pero tener SISBEN nivel 3 es tener un nivel de pobreza muy relativo que le da a la persona garantía de acceder a servicios de urgencia, que eso lo tiene cualquier persona, y básicamente la atención en salud es casi como si fuera un particular. Entonces, el SISBEN nivel 3 no clasifica realmente como beneficiario de los subsidios en salud. Una persona con SISBEN nivel 3 tiene entre comillas una cobertura, pero a la hora de la verdad no tiene nada, porque le toca pagar todo como si fuera particular. Esa es la regla general en casi todas las entidades territoriales, porque recuerda que el sistema de salud, régimen subsidiado, lo administran los entes territoriales, ¿cierto? Aquí en Antioquia, Dirección Seccional de Salud de Antioquia, y en general las EPS que están adscritas, digamos, a la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, etcétera. 2. Frente al tema de la calificación, hay que mirar por qué fue el accidente. Si fue un accidente de origen común y la persona considera estar en situación de invalidez, ya terminó todos sus tratamientos, se le puede pedir al fondo de pensiones o a Colpensiones que califiquen a la persona y simplemente se le dice, vea, yo necesito una calificación para definir mi situación frente a una posible pensión de invalidez. Colpensiones, por ejemplo, creo que los fondos privados tienen algo parecido, tiene un trámite más o menos simple. Entonces uno tiene que llenar unos formularios, llevar unos papeles y llevar la historia clínica donde consten cuáles son las enfermedades que la persona tiene actualmente. Y Colpensiones procede a la calificación, puede que a la persona la llamen a valoración médica o no, dependiendo de lo que diga la historia clínica, pero a raíz de eso lo van a calificar. Calificada la persona, se activa todo ese trámite del artículo 41 de la ley 100, entonces puede ir a la Junta Regional, puede ir después a la Junta Nacional y en suma
va a tener una calificación integral, digámoslo así. Pero si lo que sufrió la persona fue un accidente de trabajo, no importa, o una enfermedad laboral, no importa cuánto tiempo haya pasado, se le puede pedir a la ARL, a la cual estaba afiliada en ese momento, que le haga la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Que sí se va a necesitar que cuando el accidente ocurrió o la enfermedad, el empleador haya hecho el reporte de accidente de trabajo. Y si le reportaron eso a la ARL tiene que calificar. Es decir, la persona hoy, después de 3 años, sí puede procurar su calificación de pérdida de la capacidad laboral y obviamente si está inválida, hay que mirar si cumple los requisitos, pero se puede pensionar por invalidez. ¿Listo? Listo, Francisco, gracias, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Hay alguna otra duda, compañeros y compañeras? Todo claro. No, señor. Listo, No, señor. listo, muchachos y muchachas. No, Les señor. agradezco entonces mucho por la No, señor. asistencia. Les invito a que participen del módulo que iniciamos hoy. Les ofrezco excusas, no he calificado todavía las actividades del módulo que terminamos ayer, pero en el transcurso de estos próximos 2 días van a ver su calificación reflejada. Estaba haciendo una revisión, digamos, de los módulos anteriores, ya hasta el módulo 8 está casi todo al día de lo que ustedes han avanzado. Entonces, les invito a que participen de este módulo 10. Yo voy a estar muy pendiente esta semana para ir tratando de hacerles la retroalimentación casi que en tiempo real de las participaciones que hagan. Y bueno, nuevamente les agradezco mucho por la asistencia. Espero poderles transmitir este video a través de las compañeras de Redal para que puedan ver lo que les interese de la clase y las personas que no pudieron acompañarnos, pues que se puedan poner al día. Listo. Una Muchas feliz gracias. noche a todos y a todas y quedo atento a sus inquietudes. Gracias, Gracias. Descansen, muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, en un momentico les comparto esta presentación para que la tengan lista. Ok, tranquilo. Bueno, feliz. Gracias.